Bienvenidos a todos los que se han presentado y todas las que están conectadas en este sábado a la mañana, este nuevo encuentro de nuestro grupo. Tengo el gusto de, en este momento, darle la palabra y el auditorio a Patrick. Con Patrick venimos cruzándonos durante toda la pandemia, fue una de estas buenas cosas que nos trajo la pandemia, dentro de toda la mierda que trajo de conocer gente copada de toda Latinoamérica. Así que, Patrick, es un placer escucharte. Cierro mi micrófono, cierro mi cámara y te dejo al auditorio todo tuyo. Buen día. Bueno, primero, saludos a todos, doctor Ponce, muchas gracias por la nueva invitación al Grupo Latinoamericano para Estudio e Investigación en Ecografía Multisistémica Pediátrica. Bueno, yo soy Patrick, el tema de hoy es casos de neurointensivismo y POCUS pediátrico. He decidido dividirla en dos partes, una pequeña parte, un resumen teórico de lo que es la neuroecografía, y la segunda parte en casos clínicos aplicativos que me han ayudado y que nosotros hemos podido documentar mediante imágenes para poder compartirlo con todos ustedes. Aquí les presento mi sitio de trabajo, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, en Lima, Perú. Aquí mi UCI neuroquirúrgica, que contamos con 10 camas, incluido nuestro logo, ¿sí? ¿Y qué nos dice la evidencia de POCUS en neurointensivos pediátricos? El 2020 se publicó las directrices internacionales basadas en la evidencia sobre POCUS para neonatos y niños en estado crítico, emitidas por el Grupo de Trabajo POCUS de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales, que nos dejan 6 recomendaciones importantes para nosotros, para lo que hacemos neurointensivos, y básicamente se resumen en que el POCUS debe utilizarse para detectar matriz germinal, hemorragia intraventricular, útil para detectar patrones de flujo sanguíneo cerebral que sugieran la presencia de parada circulatoria cerebral, útil para detectar cambios en el flujo sanguíneo cerebral secundario útil para detectar cambios en el flujo sanguíneo cerebral secundario al vasoespasmo traumático y no traumático, detecta cambios del diámetro de la vaina del nervio óptico, indicativo de un incremento de la presión intracraneana elevada, detecta cambios en la desviación de la línea media, y también es útil para detectar cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Los estudios nos refieren que el POCUS es una opción válida para diagnosticar fracturas de cráneo en niños después de una lesión contundente en la cabeza. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Una imagen hiperecoica con una discontinuidad compatible con la tomografía, con una fractura occipital izquierda. Estas son nuestras herramientas con las cuales podemos realizar dúplex transcranial codificado en color, diámetro de la vaina del nervio óptico, el ratio del diámetro de la vaina del nervio óptico con el diámetro transversal del globo ocular y la pupilometría ecográfica. Este es el transductor con el que trabajamos, de 2 a 5 MHz, con el cual podemos hacer el dúplex, y este es nuestro transductor lineal de 7 a 12 MHz, con el cual podemos hacer los otros procedimientos. Nuestro ecógrafo, que tiene software para transcranial, que es lo ideal, pero si no tienen un ecógrafo con software para transcranial, no hay problema, pueden usar, por ejemplo, el modo cardiopediátrico. Brevemente vamos a hablar del dúplex transcranial codificado en color, y lo primero que hay que ver es cuál es la ventaja de utilizar un dúplex transcranial codificado en color. La disponibilidad del modo B es la principal ventaja, ya que añade la modalidad de imagen anatómica, posibilitando la visualización del parénquima cerebral, aquí el parénquima cerebral, y de los vasos. Permite determinar con seguridad al vaso insonado. Yo veo al vaso y yo insono. Estoy viendo e insonando lo que yo estoy eligiendo. Mayor sensibilidad y especificidad en la determinación de la circulación colateral. Esto es muy importante para detectar las patologías a nivel de la arteria comunicante posterior y la arteria comunicante anterior. Mayor detección de estenosis intracraneal, sobre todo si utilizamos los ecopotenciadores. Permite detectar sangrado intracraneal de diferentes tipos, por ejemplo, hematomas, hemorragia subaranoidea. Puede detectar signos de herniación subfacial con
midiendo la desviación de la línea media. Detecta presencia de aneurismas. Para que detecte presencia de aneurismas, los aneurismas tienen que ser mayor de 6 milímetros. Si utilizamos ecopotenciadores, con 5 milímetros se puede encontrar. Y la malformación arteriovenosa. Los tres componentes, ecografía bidimensional, aquí está, modo B, modo B, 2 dimensiones para la evaluación anatómica, el Doppler color, donde se van a pintar los vasos, se promedian las velocidades asignándoles un color que va a estar determinado en relación con el sentido del flujo. Azul se acerca a mi transductor, perdón, rojo se acerca a mi transductor, azul se aleja de mi transductor. El Doppler pulsado nos informa de la velocidad de los glóbulos rojos en un punto determinado y podemos apreciar los espectros, el índice de pulsatilidad, resistencia, las velocidades, sobre todo la velocidad media. Un breve repaso anatómico para poder entender lo que viene. Partimos de aproximadamente a nivel de la nuca, las dos arterias vertebrales, la derecha y la izquierda, se fusionan, me dan a la arteria basilar se divide y me forma a la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior da una rama que es esta, que es la arteria comunicante posterior, que es importante. ¿Por qué es importante la comunicante posterior? Porque une al circuito anterior con el circuito posterior. Luego viene la arteria cerebral media, ¿no? Y luego viene la arteria cerebral anterior. Aquí el esquema del mesencéfalo, el segmento P2 de la arteria comunicante posterior, el segmento P1 de la arteria comunicante posterior, aquí se repite. Luego este vacío representa a la arteria comunicante posterior. Luego viene la arteria cerebral media con su segmento M1, M2. Luego viene la arteria cerebral anterior con su segmento A1 y A2. Las ventanas acústicas en realidad son 6, las otras son la fontanela y la quirúrgica. Estas son las más frecuentemente utilizadas en pediatría. Las ventanas son las mismas que el Doppler transcranial convencional. Aquí tenemos a la ventana transtemporal. En esta ventana transtemporal, recordar que colocamos el transductor por encima del arco cigomático, por delante del trago y por detrás de la comisura lateral del ojo, ¿sí? Y aquí podemos insonar a la arteria cerebral media, que tiene el 80% del flujo del cerebro, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior, ¿sí? Y la arteria carótida interna. La otra ventana, la occipital, básicamente insonamos a las dos arterias vertebrales y a la arteria basilar. La submandibular, cuando queremos sacar el índice de Lindergaard, el promedio de la velocidad de la arteria cerebral media y de la arteria carótida interna en su porción extracraneal ipsilateral, para sacar el índice de Lindergaard, ¿sí? Y aquí, como he dicho, básicamente lo que insonamos es a la arteria carótida interna en su porción extracraneal. Y tenemos la ventana transorbitaria, ¿sí? Donde evaluamos a la arteria oftálmica y al sifón carotídeo. Entonces, dijimos que la ventana más usada es la transtemporal, y esta ventana en realidad tiene 5 planos, y de esos 5 planos, los más importantes son 3, y de esos 3, los más importantes son 2, y de esos 2, el más importante es el mesencefálico, y es el más frecuentemente usado. Pero los planos mesencefálico y diencefálico se utilizan para el diagnóstico vascular porque en estos planos se encuentra el polígono de Willis, o sea, los vasos que conforman el polígono de Willis. Aquí lo vamos a ver mejor, aquí lo vemos mejor. Son 3 planos, a ver, importante las estructuras que tenemos que reconocer. El primer plano es el plano mesencefálico, caracterizado por la imagen de una mariposa hipoecoica. La letra P representa los pedúnculos cerebrales, ¿sí? Una mariposa hipoecoica correspondiente al mesencéfalo, rodeado de una imagen hiperecoica que representa a la cisterna basal. Lógicamente, en este plano también tenemos que ver el hueso contralateral representado por esta imagen hiperecoica. El siguiente plano, como les mencioné, es el diencefálico, y aquí la estructura a reconocer es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo
está representado por una doble línea hiperecoica con un contenido hipoecoico. Y a ambos costados encontramos imágenes hipoecoicas correspondientes a los tálamos. Y en la zona posterior se puede encontrar una imagen hiperecoica correspondiente a la glándula pineal. Y el tercer plano de la ventana temporal es el plano ventricular, donde encontramos las astas anteriores de los ventrículos laterales. Aquí tenemos a los otros planos, perdón, a las otras ventanas, ¿sí? Aquí podemos apreciar, por ejemplo, la ventana occipital, localizada, coloco mi transductor sectorial en la nuca, aproximadamente en la línea media. A través de esta ventana se reconoce el foramen magnum, ¿sí? Que es una imagen redondeada, hipoecoica, y en sus inmediaciones se registran los segmentos B3 y B4 de ambas arterias vertebrales y la arteria basilar. La arteria basilar va a ser vista en su porción proximal y medial. Aquí no podemos apreciar la porción distal. La porción distal la podemos apreciar en un corte de tipo coronal. ¿Sí? La evaluación de la arteria oftálmica no debe ser rutinaria, la verdad no lo usamos de forma rutinaria, sobre todo está indicado si hay oclusión o estenosis de la arteria carótida interna o si la ventana temporal es insuficiente. Aquí, en la ventana submandibular, la insonación de la carótida interna en su porción extracraneal. ¿Cuáles son los pasos normalmente que vamos a emplear para hacer el duplex transcranial? No importando la ventana, solo lo que cambia son ciertos aspectos como los reparos anatómicos, pero en general lo que hacemos es, por ejemplo, el primer paso, este es un ejemplo de ventana temporal, de ventana temporal en plano mesencefálico. El estudio morfológico mediante el modo B, que nos da la imagen mediante una escala de grises, hay que identificar a la tabla interna del hueso opuesto, que se ve como una imagen hiperecoica. Hay que identificar los pedúnculos cerebrales, ¿sí? Identificamos la línea media. Aquí también podemos apreciar si hay algún tipo de sangrado o no. Luego de identificar la parte estructural, vamos a la identificación de los vasos con el Doppler color. Se codifica el promedio de las velocidades asignándoles un color que va a estar determinado en relación con el sentido del flujo. Por ejemplo, aquí tengo una ventana temporal, en este caso derecha, ¿sí? Y el plano es mesencefálico porque aquí estoy viendo los pedúnculos cerebrales, esta imagen en mariposa que representa el mesencéfalo, ¿sí? Así se ve realmente. Aquí está la arteria cerebral posterior, ¿sí? La arteria cerebral anterior por delante, la arteria, aquí vemos a la arteria cerebral media con su segmento M1, M2, aquí apreciamos a la arteria cerebral anterior con su segmento A1. Es un polígono de Willis casi completo, ¿sí? Falta ver un poquito más el segmento A2 de la arteria cerebral anterior. Y aquí estamos en la ventana occipital, ¿sí? Tenemos al foramen magnum, las dos vertebrales y la basilar, ¿sí? Entonces, estamos en el segundo paso. Vamos al tercer paso, que es el Doppler pulsado. El Doppler pulsado nos informa o nos sirve para conocer la velocidad en un punto determinado del flujo que queremos estudiar. Apreciamos el espectro y la morfología del espectro y calculamos la velocidad media, el índice de pulsatilidad, el índice de resistencia. Recordar que las siglas TAMX, la TAMX, son las siglas en inglés de la velocidad media. Aquí, ¿qué nos importa para hacer el diagnóstico? Lo que nos importa aquí es calcular, bueno, ver la morfología, calcular la velocidad media y el índice de pulsatilidad. Brevemente, el diámetro de la vaina de nervio óptico, el ratio, también del DBNO con el diámetro transversal del globo ocular. Primero recordar que el papiledema, que es la inflamación del disco óptico causado por un incremento de la presión intracraniana, lleva tiempo en instalarse. En el examen fundoscópico no se utiliza en situaciones de emergencia como
para valorar un aumento agudo de la presión intracraneana. Pero, sin embargo, un diámetro de la vaina del nervio óptico anormalmente ancho puede ser un hallazgo temprano de incremento de la presión intracraneana y precede al desarrollo del papiledema. El nervio óptico, fíjense aquí, esta imagen de color medio naranja amarillo, más parece naranja, el nervio óptico está envuelto por la vaina del nervio óptico. Y esta vaina del nervio óptico rodea al espacio subaracnoideo óptico. Y este espacio subaracnoideo óptico tiene una relación directa con el espacio subaracnoideo intracraneal. Entonces, un incremento de la presión intracraneana hace que el líquido cefalorraquídeo se mueva desde la cavidad intracraneal hacia el espacio subaracnoideo óptico, lo que provoca la distensión de la vaina del nervio óptico y el ensanchamiento de su diámetro. Los estudios en cadáveres demostraron que la máxima distensión de la vaina se producía a 3 milímetros por debajo de la papila. Basado en la evidencia y en los estudios recientes de todos estos años, nosotros lo que recomendamos y lo que hacemos, ¿sí? Lo que recomendamos y lo que hacemos es utilizar un transductor lineal de 5 a 14 MHz, siempre tener el índice térmico menos de 1, el índice mecánico menos de 0,23 y la intensidad limitada a menos de 50. ¿Por qué? Porque para evitar el daño ocular, y en nuestros pacientes que están de 1 a 15 años utilizamos actualmente como punto de corte 4.5 milímetros. En los menores de 1 año recomendamos 4, la literatura recomienda 4, pero todavía en 4, todavía en los menores de 1 año hay ciertas observaciones, incluso que también las pone el POCUS, pero sí, en niños de 1 a 15 años estamos utilizando 4.5 como valor de punto de corte. ¿Cuál es la forma de realizar la técnica de la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico? Y primero que examinamos al paciente, como ustedes aprecian acá, en decúbito supino, ¿sí? Las imágenes se obtienen mediante abordajes transvulvares. Lo que hacemos en este caso es hacer 3 mediciones. 2 mediciones horizontal con corte axial anterior, axial lateral, y una vertical, que es el axial vertical transvulvar. Promedio los 3 valores y me sale el valor final del diámetro de la vaina del nervio óptico de ese ojo. Nosotros, para medir el diámetro de la vaina del nervio óptico, vamos a la porción posterior del globo ocular, donde se encuentra la retina. De aquí, de la unión de la retina con el nervio óptico, hacia abajo, al eje longitudinal del nervio óptico, trazo 3 milímetros hacia abajo, porque es la porción que se ensancha más cuando hay un incremento de la presión intracraneana, y luego mido transversalmente de dura madre a dura madre el valor, y este valor transversal de dura a dura es el valor que estoy buscando. La medición es perpendicular al eje mayor del nervio óptico. Hay que tratar, bueno, acá se observa el cristalino, pero hay que tratar que no se ve el cristalino, porque produce muchos artefactos. Hay que recordar que el nervio óptico no es una esfera perfecta, ¿ya? Por eso la medición en solo un plano conlleva errores. Y podemos ayudarnos, cuando haya duda, complementar con el Doppler en la medición e identificación de la arteria central de la retina como guía del eje longitudinal, ¿no? Lo vamos a ver a la arteria y vamos a ver a la vena. No podemos confundir esto con la arteria oftálmica, porque la arteria oftálmica está a la derecha, así que no hay mayor problema. En verdad, lo que hemos visto nosotros en los últimos meses, que hemos decidido nosotros, al hacer, en base también a estudios italianos, que al hacer la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico, que de por sí tiene sus limitaciones, incluso para localizar a veces la vaina, el nervio óptico, entonces, lo que nosotros hemos procurado es aplicar el Doppler, que no nos quita mucho tiempo, ¿sí? Para poder tener la certeza
del eje longitudinal y así mejorar la medición. Y estudios de anestesiología en Italia también, ellos han demostrado que mejora mucho el valor es más específico, aumenta la sensibilidad y la especificidad cuando nosotros utilizamos el Doppler para encontrar a la arteria central de la retina. Debemos también de medir la relación del diámetro de la vaina del nervio óptico con el diámetro transversal del globo ocular, y si este es mayor de 0,22 en pacientes pediátricos es patológico. Tiene una buena correlación tomográfica. O sea, no solamente es medir la vaina del nervio óptico, es medir la vaina del nervio óptico con técnica adecuada, es agregar idealmente ya el Doppler para la medición de la arteria, para la ubicación de la arteria central de la retina y guiarnos por el eje longitudinal, y también hacer la relación del diámetro de la vaina del nervio óptico y el diámetro transversal del globo ocular. Porque recuerden que en el neuromonitoreo multimodal, ¿sí?, todo suma y un solo valor no es absoluto, sino es en base al contexto en que utilizamos esos resultados. Pupilometría ecográfica brevemente, para ya pasar a los casos. La ecografía pupilar es útil. ¿En qué situaciones? O sea, no lo usamos siempre, pero lo usamos. ¿En qué situaciones? Edema, bipalpebral, bilateral o unilateral, hematoma orbitario, opacidad corneal, ifema. Utilizamos un transductor lineal. La verdad, en la práctica usamos el mismo traductor con el cual hacemos los estudios de vaina del nervio óptico. Es muy importante que apliquemos la mínima presión posible. Sirve para evaluar el diámetro pupilar y el reflejo fotomotor consensuado. ¿Cómo lo medimos? En un ambiente oscuro, para que la luz externa no incida sobre el tamaño pupilar, el paciente en decúbito supino, con ojo cerrado, coloco el transductor en el borde inferior de la órbita, ¿sí?, con las marcas hacia la derecha, y aparece una imagen anecoica redondeada, que es la pupila. Alrededor podemos apreciar los cuerpos ciliares, estos son los cuerpos ciliares, y luego apreciamos el iris. Evaluamos reflejo fotomotor, reflejo consensuado, como el caso de este paciente. Aquí tengo un videito para que lo vean, ¿sí? Pongan atención. Esta es la pupila, este es el cuerpo ciliar. El paciente, vamos a evaluar el reflejo fotomotor. Cuando yo le digo alumbra al personal y se detiene el video, ¿qué sucede? Que le estamos colocando una luz potente. Tiene que siempre ayudarte a alguien, porque la pupilometría no la puedes hacer solo, porque alguien tiene que ejercer el efecto de la estimulación a través de la luz. Fíjense. Y ahí, ¿vieron? Aquí está la pupila. Estábamos evaluando el reflejo fotomotor y era positivo. Esta evaluación fue en un paciente con un hematoma, tenía un hematoma bipalpebral y bilateral, secundario a un traumatismo encefalocraneal. Luego dejamos de realizar el estímulo y fíjense, se va dilatando la pupila, se va dilatando y ahí está. Volvió a su estado basal. Muy bien, vamos a presentar unos casos. Los dos primeros un poquito no son largos, pero los últimos 4 sí son cortos, ¿no? Donde hemos empleado y donde el POCUS nos ha ayudado realmente a poder manejar estos pacientes. Entonces, empezamos. Tenemos un paciente de 8 años que ingresó con diagnóstico de hipertensión endocraniana global por una hemorragia intracraniana en la fosa posterior, ¿sí? Ingresó, aparte tenía una hemorragia intraventricular, ingresó con una escala de Glasgow de 5 puntos, y ya nuestra UCI ingresa posoperado de una cranectomía descompresiva occipital más colocación de derivación ventricular externa. En este hospital en que estábamos en este momento, no contábamos
con catéter intraventricular, y nuestro monitor no era compatible para la lectura de la presión intracraniana y la visualización de las ondas de pulso usando la derivación ventricular externa. El neurocirujano indica colocación de catéter PIC intraparenquimal en el lado derecho, bueno, y se le coloca la presión de apertura 41. Se pueden apreciar aquí las ondas de pulso, una escala de 0 a 150. Las ondas de pulso están amortiguadas porque el paciente ha sido sometido a una craniotomía compresiva. Por eso es que las ondas de pulso no me van a poder ayudar en este caso a ver la compliance cerebral. Y dependo de ver si este valor es correcto o no. Luego le dan neuroprotección, ¿sí? Los colegas le dan neuroprotección, manejo con solución hiperosmolar, solución hipertónica del 3%, y yo ingreso al turno, ¿no? Ingreso al turno, lo encuentro con una PIC de 16, como les mencioné, las ondas de pulso están amortiguadas, las ondas de pulso están amortiguadas, y la PIC promedio fue 16. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué me ayuda la ecografía? Por ejemplo, este es un ecógrafo que no tiene transcranial, así que lo hicimos con la función cardíaca. No hay problema, como le digo, se puede hacer. Aquí medimos, hicimos primero el modo B, luego aplicamos el Doppler color y el Doppler pulsado. Estamos en la ventana temporal, la arteria cerebral media derecha e izquierda. Fíjense que la arteria cerebral media derecha, que es esta, el ángulo de insonación debe ser en 0, ángulo de insonación en 0, y lo que encontramos es una velocidad media levemente incrementada y un índice de pulsatilidad normal. Nosotros trabajamos con valores de 0.7 hasta 1.1 o 1.2. ¿Ya? En el POCUS de adulto, lo que nos recomiendan es que en los pacientes críticos incluso podemos manejar hasta un IP de 1.4. ¿no? En pediátricos no he encontrado un límite así. Así que trabajamos de 0.7, 1.1 hasta 1.2 incluso. En la arteria cerebral media derecha, donde está colocado el sensor de presión intracraniana, que ya marca 15, 16, presenta una hiperperfusión leve. Es decir, la velocidad media está un poco elevado, pero el índice de pulsatilidad está normal. Y la arteria cerebral media izquierda tiene un Doppler normal. La pregunta que siempre me hacen, ¿cómo evalúo la fosa posterior? Recordar que el sensor de presión intracraniana, que está colocado en el lado derecho, me va a dar información de la presión intracraniana del lado derecho supratentorial. No me va a informar de lo que pase en la fosa posterior. Así que una forma indirecta, la verdad que yo utilizo mucho, es el Doppler en fosa posterior. Entonces, lo primero que hacemos, el modo B, y luego aplicamos el Doppler y podemos apreciar al foramen magnum, las dos arterias vertebrales y la arteria basilar, la clásica, típica imagen en Y. ¿Y qué nos dice aquí el Doppler? Nos dice que tiene en la basilar una velocidad media prácticamente, digamos, normal, ¿no? Prácticamente normal, y un índice de pulsatilidad ligeramente elevado. O sea, tiene una hipertensión endocraniana atenuada si somos matemáticos y nos ceñimos a estos límites. Pero, ¿qué sucede? ¿Esto es factible? Sí es factible. ¿Por qué? Porque los neurocirujanos hicieron cranectomía compresiva, una duroplastía parcial y no retiraron el hematoma por el temor o riesgo de sangrado. Entonces, y el hematoma, como ustedes vieron en la tomografía inicial, tiene un edema perilesional. ¿Sí? Entonces, yo correlaciono el dúplex con el PIC, tiene una buena correlación, y también le hicimos diámetro de la vaina del nervio óptico en el lado derecho. En el lado derecho, 5.4, mayor que 4.5 milímetros, y la relación, el ratio del diámetro de la vaina del nervio óptico con el diámetro transversal del globo ocular, 0.26. En el lado derecho, ¿no? Donde está la hiperperfusión leve, donde está el catéter PIC, está alterado la vaina del nervio óptico y el ratio. Y en el lado izquierdo, tiene una vaina de nervio óptico de 5 milímetros, más de 4.5 milímetros, pero tiene una relación, un ratio normal. ¿Sí? Entonces, podemos correlacionar con una hiperemia, sí, pero es una hiperemia leve. Recordemos que tiene una cranectomía
descompresiva, que es la que realmente nos está ayudando mucho a disminuir la presión intracraniana. Pero ¿qué pasó? Regreso a los 2 días, se correlacionaba todo lo que hemos encontrado, diámetro de la vaina nervio óptico, el ratio del diámetro de la vaina nervio óptico con el diámetro transversal del globo ocular, el dúplex, se correlacionaba con esta PIC. Pero ¿qué pasó? Así estuvo 48 horas. ¿Y qué pasó después de las 48 horas? Que la PIC variaba, y es por eso que deciden inducirlo al coma barbitúrico. Y yo llego a la guardia y tiene una PIC de 51. Ahora, lamentablemente, el único monitoreo que recibía era a través de sensor de presión intracraniana. Entonces, si el paciente tiene PIC 51, lo primero que tengo que hacer, si tiene pupilas isocóricas, si no ha requerido mayor vasopresor, si clínicamente está estable, es determinar si es que esa PIC es real o no. Entonces, tiene que ir a tomografía. Pero para ir a tomografía, yo primero tengo que ver si el paciente está en condiciones o no. Entonces, inmediatamente, me recuerdo mucho, porque sacamos la cita para la tomografía inmediata, en 20 minutos le tomamos, y en esos 20 minutos le hicimos todo el estudio ecográfico. Aquí sí era importante ver si había desviación de la línea media o no. Fíjense aquí, para que lo noten clarito, el tercer ventrículo, representado por esta imagen blanca, ¿sí? Con un contenido gris, y al costado están los tálamos, ¿sí? Entonces, esta misma imagen, y aquí el hueso contralateral de la temporal, se muestra aquí. Fíjense, imagen en vivo, temporal derecha. Ahí está, la temporal derecha, imagen en vivo, fíjense. Este es el tercer ventrículo, doble imagen hiperecoica paralela con un contenido hipoecoico. Trazo una línea perpendicular desde el borde, la medida es entre la masa ósea externa, que es esta, y la primera pared del tercer ventrículo, ¿sí? Entonces ya tengo una medida, la letra A. Tengo que hacer lo mismo, de la temporal izquierda, ahora me voy al otro lado, a la temporal izquierda, que ya esta es la temporal izquierda, hago lo mismo y tengo un valor que es B70.1. La diferencia entre dos me da como resultado la desviación de la línea media. Esto es relativamente fácil de aprender. ¿Y cuánto tuvo el paciente? 0.75 milímetros. A la vez aprovechamos el modo B para ver que al menos en la parte supratentorial no hay sangrado, no hay hematoma, tampoco había sangrado por el DBE porque no reportaron cambios en el líquido cefalorraquídeo. Ahora fíjense, ¿dónde estaba el sensor PIC? En el lado derecho. Y aquí tenemos a la insonación de la arteria cerebral media derecha. O sea, esta tendría que tener una correlación con la presión intracraniana que nos está mostrando el monitor, ¿sí? Fíjense aquí, escuchen. Un sonido agudo que se acerca al transductor, ¿sí? Pueden apreciar un índice de pulsatilidad normal y una velocidad media ligeramente incrementada. Si está incrementada, tiene hiperperfusión. Y está incrementada porque le habían incrementado el vasopresor para aumentar aún más la presión arterial media. Entonces, esto tampoco se correlaciona con la PIDE 51. Pero sigamos. Vámonos a fosa posterior, que es la zona operada. Modo B, foramen magnum, no hay un sangrado nuevo, al menos que sea visible, ¿sí? Luego aplicamos el Doppler color y apreciamos el foramen magnum, la arteria vertebral derecha, la arteria vertebral izquierda y la arteria basilar con buen flujo, muy buen calibre. Así se ve en vivo, ahí está el video. Y tengo que insonar con el transductor a la arteria basilar y a las vertebrales. La arteria basilar la tenemos acá. Fíjense la diferencia de espectros, ¿ah? Fíjense la diferencia de espectros. Prácticamente
prácticamente la basilar y la cerebral media te dan un Doppler normal, pero fíjense que la basilar muestra ya un IP en el límite superior, ¿no? Que es esperable, pero esto no se correlaciona propiamente con una hipertensión. Un IP en el límite superior que sea no solo en la basilar, no solo en la vertebral, sino en la basilar, ¿es esperable? Sí es esperable, porque recordemos que hay un hematoma con un edema perilesional. Esto no se correlaciona con el PIC. Entonces yo tranquilo, voy a la tomografía solamente para corroborar lo que ya hemos encontrado por la ecografía, tranquilo que mi paciente no se ve enclavar, ese PIC está disfuncional, lo dije antes de ir al tomógrafo, 100% seguro. Y aquí está la tomografía. No hay signos de hipertensión endocraniana en la región supratentorial. Las cisternas, incluso acá podemos apreciar las basales, las silvianas, no están comprimidas. Y en la fosa posterior todavía está el hematoma, ¿sí? En reabsorción con un edema perilesional. Sensor PIC, que inicialmente estuvo correlacionado con la ecografía, a las 48 horas no se correlaciona con la ecografía. ¿Y qué había pasado? El sensor PIC estaba bien colocado. Lo que pasa es que no estaba muy bien ajustado y es por eso que la presión intracraniana variaba. Sobre todo, ustedes saben que el personal de enfermería hace maniobras, por más mínimas que sean, pues lamentablemente pasó esto con el paciente está extubado, ya está en hospitalización. El siguiente caso, el caso 2, es un paciente de 7 años con un traumatismo cráneoencefálico severo por una caída de 1.5 metros de altura y una varilla de metal se introduce en la bóveda craneana por la región submandibular. El padre se la retira, le retira la varilla para poder llevarle a un centro de atención inmediata. Le realizan cranectomía descompresiva derecha más una duroplastía y se coloca un sensor de presión intracraniana derecho que marcaba, cuando yo lo encuentro, 10. Ahí está el sensor de presión intracraniana que marcaba 10. Aquí tenemos la TAC con signos de hipertensión. Hay isquemia en el territorio de la arteria cerebral media derecha con una hemorragia intracraneal. Hay desviación de la línea media hacia la izquierda. Y como les mencioné, le hacen la craniotomía descompresiva, viene de sala de operaciones 24 horas después de sala de operaciones y porque estuvo esas 24 horas en una UCI general y el sensor PIC marca 10. Entonces, primero empezamos a hacer el monitoreo con nuestro Doppler convencional, porque en ese momento el ecógrafo lo tenían ocupado. Por si acaso, el Doppler transcranial convencional con el duplex color que se realiza con ecógrafo son complementarios. Y es bueno manejar las dos técnicas porque te ayuda mucho. En este caso, iniciamos con el Doppler y podemos apreciar que, perdón, es que hay una cosita acá que quiero sacar que no me... Ya está. A ver. La arteria cerebral media derecha no la logro insonar con el Doppler transcranial convencional. No la encuentro. Y ya con la cierta experiencia que tengo, me parecía probablemente secundario a lo que se halló en la tomografía inicial, que puede haber una trombosis de la arteria cerebral media, pero ya habían pasado 24 horas. Así que endovascular no iba a poder entrar porque tenía más de 24 horas y hematología no iba a poder anticoagular porque tenía ahí ya un hematoma, ¿sí? Entonces, la arteria cerebral media derecha no la logré insonar. La arteria cerebral media izquierda encontramos una velocidad media prácticamente, digamos, normal y un índice de pulsatilidad alto. Entonces tiene una alta resistencia vascular cerebral sin hipoperfusión. Aquí está. Y también insonamos la basilar que estaba más bien con hiperperfusión. O sea, tenían patrones distintos. Esto está supratentorial, esto está infratentorial. Entonces utilizamos ya la ecografía y insonamos primero. Siempre hay que empezar la ecografía por el lado sano, bilateral, ¿sí? Siempre tiene que ser bilateral y siempre empezar por el lado sano. En este caso empezamos por el lado sano, la arteria cerebral media izquierda. Fue a los 15 minutos que le realizamos el Doppler, pudimos hacer la ecografía y fíjense ya el patrón. Ya tenía una velocidad media de 77, que era bajo para la edad, y tenía un índice de pulsatilidad de 1.95. O sea, este paciente
en la arteria cerebral media izquierda, que no era el lado comprometido, ya tenía una hipoperfusión por alta resistencia cerebrovascular, con una velocidad media disminuida y un índice de pulsatilidad elevado. Fíjense aquí el espectro tiene una velocidad diastólica muy cercana a la línea de base. Y luego insonamos la arteria cerebral media derecha. Y si se fijan aquí, normalmente, ¿cómo insonamos? O sea, ¿cuál es la insonación? El orden de cómo se insona es el siguiente. Primero aplicamos el modo B, luego, una vez obtenida una correcta orientación espacial, valoramos la arteria cerebral media, que debería estar acá, en su segmento M1, M2, luego la arteria comunicante anterior en su segmento A1, A2, bajo al sifón carotidio, la arteria carótida interna intracraneal, y luego me voy a la arteria comunicante posterior en su segmento, perdón, a la arteria cerebral posterior en su segmento P1, P2, ¿sí? También se puede visualizar la existencia de circulación colateral. En este caso, en el caso de este paciente, fíjense, aquí está el mesencéfalo, la arteria cerebral posterior, no sé por qué estoy con la comunicante, la arteria cerebral posterior que está en azul porque se aleja de mi transductor, luego viene la arteria comunicante en su segmento, arteria cerebral posterior en su segmento P1, ¿sí? De color rojo porque se acerca al transductor, y luego aquí tiene que venir la arteria cerebral media. Y fíjense, incluso se ve la arteria cerebral media del otro lado, del lado izquierdo. O sea, no apreciamos en la ecografía la arteria cerebral media derecha. Para este momento, el paciente no contaba con un angioten o una panangiografía, por si acaso. También a este mismo paciente, que era postcraniectomía descompresiva, se le hace binary óptico y el ratio del diámetro del binary óptico con el diámetro transversal globular, y fíjense, alterados en ambos lados. O sea, bien alterado en ambos lados. O sea, este paciente tiene una hipertensión endocraniana establecida, a pesar de la craniotomía descompresiva. Y es por eso que con los hallazgos ecográficos decidimos inducirlo al coma barbitúrico. Luego, ya más estable el paciente, se le realiza, ¿sí?, el angioten, y podemos apreciar la arteria cerebral media izquierda, la arteria cerebral media derecha no está porque se trombosó, ahí está. Se correlaciona con la ecografía, pero la ecografía también tiene sus limitaciones porque fíjense el angioten, la arteria carótida común, la arteria carótida externa, la arteria carótida interna, y aquí presenta un vasoespasmo, que no lo encontramos con la ecografía. Así que la ecografía es importante, pero también tiene sus limitaciones, pero ayuda un montón. El tercer caso, estos ya son los casos cortos. El tercer caso es un paciente, un poquito que me tapa la pantalla acá, ya está. Es un paciente de 6 años de edad, de sexo femenino, con un traumatismo cráneoencefálico severo, sufrió un traumatismo en la región occipital, un hematoma con hidrocefalia, con hemorragia intraventricular, ingresa post colocación de derivación ventricular externa, más una plaqueta flotante en la región occipital. Estuvo en otra UCI 24 horas e ingresa a nuestra UCI. El paciente tenía las pupilas 4-4, nos reporta que está bajo pseudoanalgesia, no había tenido monitorización, salvo la monitorización clínica, no había tenido otro tipo de monitorización. Y cuando ingresa el paciente, siempre nosotros hacemos primero el examen físico y no encontramos respuesta pupilar, no encontramos reflejos, la sedación no era muy alta, era una sedación baja, la pseudoanalgesia, perdón. Entonces, a la evaluación clínica no encontramos reflejos de tronco. Le hicimos el Doppler transcranial. Fíjense que es una buena ventana, porque normalmente cuando hay craniectomías o incluso plaquetas, o sea, cuando hay cráneo abierto, nos permite tener una mejor ventana y normalmente los flujos arteriales se incrementan. Le insonamos la arteria cerebral media, derecha, izquierda, y tenían flujos con un poco de hiperemia. Le insonamos aquí la arteria principal de la fosa posterior, que es de la región infratentorial, que es la basilar, y fíjense, velocidad media alta, índice de pulsatilidad
normal. ¿Sí? Entonces, este paciente lo que tenía era una hiperemia, ¿sí? Y aquí le insonamos ambas basilares, vertebrales, tanto la vertebral derecha como la vertebral izquierda, y ambas muestran el mismo patrón de la basilar, que es velocidad media elevada, índice de pulsatilidad normal, o sea, hiperemia. Y yo le digo al residente, recuerdo mucho, este paciente tiene signos clínicos de muerte cerebral, de muerte encefálica. En el Doppler hay hiperemia, pero es un cráneo abierto, así que puede ser un falso negativo. Le retiramos la pseudoanalgesia y a las 24 horas, que me tocaba turno, arteria cerebral media derecha, arteria cerebral media izquierda, arteria basilar, con flujo reverberante, con la velocidad diastólica invertida, y esto fue progresivo. El paciente terminó lamentablemente, sí, con diagnóstico de parada circulatoria cerebral, muerte encefálica, el paciente fallece. Recordando que los tres patrones son flujo reverberante que tenemos aquí en estas arterias, espigas sistólicas. En las espigas sistólicas apreciamos la sístole temprana sin señal de flujo en el resto del ciclo, y el tercer patrón es la desaparición de un flujo detectado anteriormente. No es que tú insonas, nunca lo insonaste, insonas buscando patrón de muerte cerebral y no encuentras nada y dices, señal, no hay flujo detectado. No, tiene que haber sido detectado anteriormente el flujo. Fíjense, aquí está la imagen, el video. Al final, lamentablemente, este paciente tuvo un mal desenlace. El caso 4, un caso cortito, pero interesante. Este es un paciente de 14 años que acude por cefalea intensa, vómitos, estatus convulsivo. Lo ven en emergencia, le toman una tomografía sin contraste y refieren que el paciente, que no encuentran nada, lo pasan a la UCI bajo pseudoanalgesia, ¿no? Pupilas isocóricas, con midazolam en infusión, por el estatus. Y aquí, al insonar nosotros con nuestro traductor de 3 a 5 MHz, el que teníamos en ese momento, apreciamos que aquí está el mesencéfalo. Esta es la arteria cerebral posterior, la arteria cerebral posterior, pero en su segmento 1, y este es su segmento 2, o sea, P1, P2. Aquí está la arteria comunicante posterior, y aquí está la arteria cerebral media. La arteria cerebral media en su segmento M1 y M2. Y aquí aparecen unas imágenes de color azul, o sea que son imágenes de vasos que se están alejando del transductor, y lo que hacemos aquí es bascular. Fíjense el video, así es en vivo. Aquí les dejo el diagrama para que se guíen. Lo que hicimos fue bascular craneal, y fíjense. Aparece una malformación arteriovenosa nítidamente dependiente de la arteria cerebral media derecha, con un agrandamiento sacular de los vasos, con un patrón multicolor correspondiente a las diferentes direcciones del flujo sanguíneo. Y en el Doppler pulsado, calculado también manualmente, encontramos velocidad sistólica pico elevada, velocidad diastólica final elevada, velocidad media elevada, y el índice de pulsatilidad disminuido. Lo llamativo es que la causa más frecuente de hemorragia intracraniana espontánea en pediatría es una malformación arteriovenosa rota, pero esta malformación arteriovenosa no debutó con hemorragia, sino con convulsión, que al final terminó en un estatus convulsivo. Un bonito caso. El caso 5, este es un caso de un paciente que al final el diagnóstico fue meningoencefalitis por listeria, que llegó incluso a la falla multiorgánica, hizo un shock refractario persistente que no mejoraba con nada, ya incluso habíamos hecho pasar a los padres para que se despidan, y también fue motivo de publicación, no por el tema netamente neurointensivo,
sino por el tema del uso del azul de metileno en el tratamiento del shock séptico refractario secundario a listeriosis en paciente pediátrico, ¿ya? Fijémonos en esta tomografía, que es la de ingreso, que la reportan como normal. Inicialmente, esta tomografía la reportan como normal. Aquí no se fijen todavía en la letra B, porque esto todavía no existía. Solamente fijémonos en la letra A, porque con esta tomografía, con esta referencia tomográfica es con la que yo voy a trabajar. Llego a la guardia, el paciente estaba los días anteriores muy chocado, y cuando se le colocó el azul de metileno, la respuesta fue rápida, ¿sí? Inicialmente nos abocamos a la parte hemodinámica, sinceramente no había signos clínicos de hipertensión, pero tampoco en ese momento tuvimos el ecógrafo a disposición. Ahora sí, un poco más estabilizado, realizamos la ecografía, modo B, la desviación de la línea media de este paciente fue de 2 milímetros. Luego hicimos vaina del nervio óptico y el ratio del diámetro de la vaina del nervio óptico sobre el diámetro transversal del globo ocular, y en el lado, fíjense, en el lado derecho estaba ligeramente incrementado a ambos. En el lado izquierdo también un poco mayor en el lado izquierdo. Y en el Doppler transcranial, tanto en la arteria cerebral media, arteria cerebral media derecha como izquierda, acá les muestro la arteria cerebral media, esta es la izquierda, el espectro, fíjense, ambas presentaban hipoperfusión por alta resistencia cerebrovascular, es decir, la velocidad media estaba disminuida y el índice de pulsatilidad estaba ligeramente incrementado. Y aquí, la arteria basilar también presentaba el mismo patrón, o sea, el paciente tenía hipertensión endocraniana, pero todavía no teníamos otra tomografía que diferente a la del inicio, pero ya con esto, y el paciente un poco más estabilizado, después ya del uso del azul de metileno que empezó, que nos permitió quitar inotrópicos y vasoactivos, fuimos a la tomografía, que ya es esta de aquí, y pues esta sí se correlaciona, ¿no? Aquí tenemos corte axial y coronal, ¿sí? Mostrando múltiples focos hemorrágicos subaranoideos, áreas de isquemia y edema vasogénico, ¿no? Lamentablemente, pues, el compromiso de estas áreas isquémicas fue grande, el paciente ha sobrevivido, ¿no? Ha sobrevivido con daño neurológico, ¿no? Con daño neurológico, y pues ya está en hospitalización recibiendo su terapia física. El caso 6 es el penúltimo caso. Este es un paciente, este es un caso interesante porque lamentablemente estuvo paciente en otro hospital en ventilación mecánica y nos lo refirieron muy tarde, ¿no? Es un paciente de 10 años, de sexo masculino, procedente de la ciudad de Piura, al norte del Perú. Piura es una ciudad muy cercana al Ecuador. Inicia cuadro de hace 3 meses con cefalea intensa, vómitos, episodios convulsivos tónico-clónicos generalizados. Estas dos tomografías son las de ingreso. Aquí podemos apreciar en la tomografía con contraste múltiples lesiones cerebrales, lesiones focales cerebrales a predominio del hemisferio derecho, asociadas a edema vasogénico perilesional extenso, que condiciona pérdida de surcos, pérdida de cisuras, hay un colapso del ventrículo lateral derecho, hay una desviación significativa de la línea media hacia la izquierda, tiene hemorragia subaranoidea difusa y no capta contraste. Esta es la tomografía, prácticamente con los mismos hallazgos, post-cranectomía descompresiva derecha. Post-cranectomía descompresiva derecha ingresa a nuestra UCI y el sensor de presión intracraniana intraparenquimal que le colocaron en el lado derecho, donde le habían hecho la cranectomía, marcaba 41. Esta diapositiva es para que podamos apreciar los espectros, la morfología de los espectros. Tan solo viendo la morfología del espectro, digo, sí tiene correlación con el sensor de presión intracraniana. Ese sensor de presión intracraniana está adecuado. Las arterias cerebrales medias
tan solo viendo el espectro, están más comprometidas que la arteria basilar. Y de estas dos, la más comprometida es la arteria cerebral media derecha, que justamente se encuentra en la zona más afectada. La arteria cerebral media derecha podemos apreciar una morfología de espectro con una velocidad sistólica pico disminuida, una velocidad diastólica final que se está invirtiendo por debajo de la línea de base, tiene una velocidad media baja, un índice de pulsatilidad alto. El mismo patrón guarda la arteria cerebral media izquierda, ¿sí? Hipoperfusión por alta resistencia cerebrovascular, y también la arteria basilar, el mismo patrón, velocidad media disminuida, índice de pulsatilidad elevado, pero fíjense aquí, en la arteria basilar, que es una arteria cuyo flujo se muestra debajo de la línea de base, hay un vacío donde la diástole todavía no se ha invertido. Por eso, si bien es cierto, las tres arterias importantes tienen una hipoperfusión por alta resistencia cerebrovascular, es la menos comprometida, es la arteria basilar. Se nos malogró el ecógrafo, así que debimos continuar con el monitoreo y empleamos el Doppler transcranial convencional, que también lo usamos, fíjense aquí, muestra el mismo patrón, la diástole se está invirtiendo, la velocidad sistólica disminuida, ¿sí? ¿Qué hacen aquí? Era una hipertensión endocrinal refractaria, había sido sometido a todo, incluso hipotermia, y no mejoraba. Aquí se le pasa cuando, en esta imagen, se le coloca un bolo de solución hipertónica al 20%. No tenemos al 23.4%, así que utilizamos al 20%, que es la máxima concentración que tenemos en nuestro país, y le aplicamos un bolo para ver qué respuesta había, y esta era la respuesta que había, ¿no? La diástole se pone al nivel de la línea de base, pero esta mínima, entre comillas, mejoría fue transitoria, y el cuadro, la hipertensión endocrinal siguió progresando, y esto fue irreversible. El paciente a las 12 horas presenta en ambas arterias cerebrales media derecha y arteria basilar un patrón de flujo reverberante. Luego, a las 24 horas presenta ya prácticamente espigas sistólicas, ya casi nada de señal, lo mínimo, ¿no? Entonces, les presento al causante de todo esto, que fue una ameba de vida libre. Recordar que cuando nosotros hacemos Doppler transcranial en craniectomía descompresiva, debemos disminuir la potencia al 20%, el volumen de muestra 4 a 6 y disminuir la ganancia. A continuación, el último caso, una sola diapositiva. Un caso también interesante, es un paciente de 11 años de edad con edema palpebral bilateral. No se podía evaluar las pupilas. Secundario a un traumatismo encefalocraniano severo en ventilación mecánica, post-evacuación de hematoma epidural. El paciente ingresa con Glasgow 5, presentaba un hematoma epidural que desviaba más de 1 milímetro, perdón, más de 1 centímetro de la línea media. Ingresa a la UCI a las 5 de la mañana, aparentemente estable y no puede evaluarse la pupila. Ingresa a las 5 de la mañana. Yo ingreso en el turno siguiente, o sea, prácticamente casi por terminar el turno, ingresa este paciente. Yo ingreso a las 7 de la mañana y cuando me reportan al paciente, me reportan un paciente estable, incluso sin apoyo de vasopresor, con una buena presión, buena perfusión, que el paciente, incluso cuando le han manipulado la pierna, ha habido movimiento de pierna, de las piernas. Eso es lo que reportaban. Entonces, no seguí la secuencia normal de hacer el monitoreo, sino de frente me fui a las pupilas, porque no le habían evaluado las pupilas. Y me parecía raro también lo que me contaban, y la tomografía, pues la desviación de la línea media e incluso compresión de tronco era importante. Le hago la pupilometría y fíjense, la pupila derecha, la pupila izquierda, miden 5.4 milímetros cada una. 5.4 milímetros cada una. El paciente está con midriasis. Voy a evaluar el reflejo fotomotor. Fíjense, aquí está la pupila, cuerpo ciliar, la pupila. Fíjense, se mueve todo y hoy ya colocamos la luz.
Ya colocamos la luz y se mueve todo, menos la pupila. O sea, y ahí terminamos el estudio y no había reflejo fotomotor, no había reflejo consensual. Le hago el Doppler y encontramos flujo reverberante. El paciente, al final, corroborando, yendo todo lo que vino después, el paciente ya estaba en muerte encefálica. Le quitamos la sedación, nunca hubo respuesta, nunca hubo reflejo del tronco, persistió el patrón de flujo reverberante, luego pasó a espigas sistólicas y luego falleció. Entonces, este paciente ya estuvo en muerte encefálica, no sabemos desde qué hora. Pero cuando ingresó a nuestra UCI se planteó el diagnóstico de inicio, ¿no? De inicio, cómo a descartarlo, ¿no? Porque había que cumplir ciertas condiciones para poder tener el diagnóstico definitivo, pero ya con esto, con un patrón de flujo reverberante persistente, porque lo volvimos a repetir a la media hora, no, las pupilas siempre estuvieron midriáticas, lamentablemente, este paciente estaba en muerte encefálica, y lo que referían que podía haber un movimiento de piernas cuando lo tocaban, eran probablemente reflejos medulares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patrick. Excelente, excelente. Y yo cada vez que te escucho, pienso todo lo que nos falta aprender y jerarquizar la ecografía en la terapia, en este caso particular, la neurosonografía, pero como que todavía recién estamos viendo la punta del iceberg de todo lo que nos puede brindar la ecografía para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Así que, Patrick, muchísimas gracias. Preguntas, yo quisiera una pregunta, quisiera que me repitas algo que dijiste acerca de la isonación por el Doppler en la craniectomía descomprensiva. ¿Qué pasó? Sí, o sea, tanto en el Doppler transcraneal convencional, en general en el Doppler, tanto el transcraneal convencional como en el duplex transcraneal codificado en color, cuando un paciente le realizan una craneotomía compresiva, como ya no está el hueso, las velocidades medias siempre se van a elevar. Siempre. Entonces, si por ejemplo pongamos que tenemos un cerebro sano y en el lado derecho le hacemos una craneotomía compresiva, es un cerebro sano, pero como le hemos hecho craneotomía compresiva, su velocidad va a ser como 50, pongamos, y en el lado izquierdo, que también es sano, su velocidad va a ser como 35, 40. Y eso es importante porque hay pacientes, por ejemplo, que le hacen craneotomía compresiva, pero es tanto el compromiso que a pesar de eso, las velocidades medias la tiene baja, que puede ser por una hipoperfusión por alta resistencia cerebrovascular, o sea, velocidad media baja, IP alto, por ejemplo, por edema, o que puede ser incluso por una hipoperfusión por acoplamiento, que tiene velocidad media normal, pero el IP, perdón, velocidad media disminuida, pero el IP está normal. Esto muchas veces lo apreciamos en tumores. Los pacientes con tumores cerebrales, procesos crónicos tienden a tener velocidades medias bajas. Muchas gracias. Antes que me olvide, también como tenemos colegas de altura, en las personas de altura, por si acaso, al manejar hematocritos altos, ¿no? Hematocritos altos, las velocidades medias tienden a ser más bajas que las personas que se encuentran a nivel de la costa. Incluso hay un estudio en Puno, que es una zona de la sierra de Perú, colindante con Bolivia, ¿sí? Que hicieron un estudio de la insonación del segmento M1 de la arteria cerebral media y encontraron que la población de Puno y la población estudiada presentaba velocidad media disminuida en relación a los de la costa, pero el resto, el espectro y el índice de pulsatilidad eran el mismo al final. Interesantísimo, Patrick. Pero alguna pregunta en el grupo, por lo que veo, son solo palabras de felicitación hacia tu ponencia, como siempre, clarísima y fantástica. ¿Alguno de los presentes, alguna pregunta, algo que quieran? Aprovechemos a Patrick, que lo tenemos disponible. A ver. Mientras que van haciendo las preguntas, un aspecto importante o un error importante que yo he visto tanto con el Doppler convencional
porque hacemos mucho, así como el doctor Ponce, somos amantes del Doppler, en verdad. Yo tuve mucha suerte de que en Perú yo aprendí de los intensivistas de adultos, del doctor Heredia, del Revaliati, neurointensivista, y luego tuve la suerte de que trajeran a la doctora Pupo para que me pueda enseñar casi una semana con la doctora Pupo, aprender Doppler convencional, y fue bueno porque eso es una base importante para también suma para lo que viene después. Un error frecuente es que quieren insonar al paciente, sea con Doppler transcranial convencional o con duplex, y primero no saben el CO2 real, no saben si el paciente se está hemodinámicamente, y vienen de frente y le colocan el transductor. Primero, tenemos que tener un paciente hemodinámicamente estable, normoxigenado, normotérmico, ¿sí? También con un CO2 entre 35 y 40, si el paciente es muy agudo, idealmente entre 35 y 38, una frecuencia cardíaca también estable, y si el paciente está en ventilador mecánico, hay que ver, muchos se fijan o le tienen mucha consideración al PEP, pero en realidad una PEP mayor de 14 es la que te va a alterar la presión intracraniana, eso ya está demostrado. Lo que hay que ver también es el volumen tidal, porque si el volumen tidal no es idealmente de 6 a 8, sino un volumen tidal mayor, sí va a haber repercusión en la presión intracraniana. O sea, hay que ver todo eso, y la hemoglobina, que sea una hemoglobina mayor a 7, porque si hay anemia, como hay mucho espacio, los glóbulos rojos van a aumentar su velocidad. Y como les mencioné, si hay poliglobulia, los glóbulos rojos van a disminuir su velocidad. E incluso los valores que nosotros encontremos tenemos que valorarlo dentro del contexto del paciente. Y la ecografía es una parte importante, pero no lo es todo dentro del monitoreo multimodal. Así como el gold standard, que es la presión intracraniana, el sensor de presión intracraniana, solito tampoco. O sea, solito tampoco es garantía. Ya nos ha pasado. Así que lo mejor es que tratemos todos de aprender la mayor cantidad de técnicas de neuromonitoreo, porque eso va a beneficiar a nuestro paciente. Y realmente la correlación de la ecografía con un cierto entrenamiento y la tomografía realmente es muy buena, ¿no? No lo digo yo, lo dice la literatura, y también, bueno, en la práctica hemos visto bastante, ya que tenemos la suerte, pues, de en todas las guardias poder hacer esto, ¿no? Y también está bueno que lo digas vos, más allá de que lo diga la literatura, así que no es poco que la experiencia que siempre nos muestran es apabullante. Ahí estamos con Jesús hablando acerca de mandarte un caso también para que podamos sumar a casuísticas con neuro, así que muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más en el grupo? Si no, los libero para que se vayan a almorzar. Esto queda grabado por si alguno quiere acceder. Muchísimas gracias a la gente que se ha sumado hoy sin pertenecer al grupo de ecografía. Si alguno se quiere sumar a nuestro grupo de eco, nos manda un WhatsApp a cualquiera de los integrantes y lo contactamos y lo sumamos al grupo. Patrick, muchísimas gracias. Muy buen fin de semana para ti y como siempre agradecido por tu generosidad y por compartir todo esto con nosotros. Muchas gracias, doctor Ponce. Hasta luego. Saludos a toda Latinoamérica.